La nueva película de Rocky está dando mucho de qué hablar. Ya tenemos elenco confirmado y los actores elegidos son idénticos a sus versiones originales. De eso hablaremos aquí. Hoy en Charlie Tales les mostraré a todos los actores de I Play Rocky. Revisaremos qué papel tendrán en la película y cómo sus personajes fueron fundamentales para la historia de Sylvester Stallone. ¿Listos? A darle entonces. Comencemos con el protagonista Anthony Hipólito, quien da vida a un joven Sylvester Stallone. Anthony es un actor estadounidense de 26 años y su caracterización es estupenda. Con solo un vistazo, podemos apreciar su similitud con el Stallone original. Anthony ha participado en películas desde muy joven. Muchos podrán reconocerlo de la película Pixels, en la cual interpretó a una versión juvenil de Adam Sandler. Sin embargo, su papel consagratorio fue interpretar a un joven Al Pacino en la miniserie The Offer. Centrándonos en Rocky, Anthony interpreta a una versión temprana de Stallone, cuando aún no era famoso y terminaba rechazado constantemente en castings de películas. En esta época, él escribió el guión de Rocky y solo aceptó entregarlo si lo dejaban protagonizar la película. Los trailers muestran esa época de constante lucha con los productores. Incluso hay escenas de Stallone con su perro Butkus, el cual tuvo que vender para sobrevivir debido a la falta de dinero. Los fans de Rocky Balboa saben lo importante que fue este perro para el actor. Por lo poco que se ha visto en los trailers, Anthony nos dará una versión muy fiel de Stallone. Según el actor, tuvo que entrenar mucho para alcanzar la musculatura de Sylvester. Además, tuvo que asistir a un campamento de boxeo para igualar el estilo de Rocky Balboa. Recordemos que Rocky en su primera película era un boxeador zurdo, así que Anthony debió aprender a boxear de la misma manera. Continuemos con Stephan James, quien interpreta al legendario Carl Weathers en su papel de Apollo Creed. James es un actor canadiense de 32 años. Ha sido nominado al Globo de Oro por la serie Homecoming. Centrándonos en Rocky, Stephan tiene el trabajo de recrear al gigante Carl Weathers, tal vez el actor más carismático de toda la saga. Stephan se sometió a un entrenamiento de alto nivel para acercarse un poco a la enorme musculatura de Carl Weathers. En los trailers pudimos verlo representando el legendario casting de 1975. Este es un momento importante que guarda una gran historia. Ahora se los cuento. En su casting, el Carl Weathers original tuvo que leer unas líneas junto a Stallone, pero como Stallone no era conocido, Weathers pensó que solo era un asistente cualquiera. La lectura no salió tan bien como Weathers quería, y entonces se quejó con la siguiente frase: "Saben, podría hacerlo mucho mejor si me pusieran a actuar con un actor de verdad". En ese momento todos se quedaron callados. Stallone lo sorprendió al revelarle que estaba frente al guionista y protagonista de la película. La situación hubiera sido vergonzosa para cualquier actor, pero Weathers se mantuvo firme y respondió con soltura: "Ah, tú eres el protagonista. Bueno, pues seguro vas a mejorar". Esta soberbia le encantó a Stallone y le dieron el papel de inmediato a Weathers. En serio necesito ver esta escena en la nueva película. Pasemos ahora a Anna Sophia Robb, quien da vida a Sasha Zack, la primera esposa de Sylvester Stallone. En el tráiler muchos vieron a una mujer rubia y no les quedó claro quién era, pero esta mujer fue fundamental para la historia de Stallone. Sasha y Sylvester se mudaron a Los Ángeles juntos, buscando un futuro en el mundo del arte, pero les fue muy mal. Vivieron una crisis económica brutal. Todos saben que Stallone tuvo que vender a su perro para sobrevivir, pero pocos mencionan que en esa crisis Sasha trabajó como camarera y tomó empleos temporales para llevar dinero a la casa. En los trailers vemos cómo Stallone se pasa escribiendo su guión con pluma y papel. Esto es una referencia a la realidad. En esa época, Sasha fue quien transcribió todo su guión a máquina de escribir para que él lo pudiera entregar a los productores. Ella lo hizo sola, hoja por hoja. Sasha respaldó a Stallone cuando este rechazó vender su guión hasta que le dieran el protagónico. Esta decisión sería vista como absurda para cualquier mujer, pero ella apoyó el plan de Sylvester hasta que cumpliera su meta. Cuando la película por fin se aprobó, Sasha fue la fotógrafa oficial. Las fotos que estás viendo ahora mismo fueron tomadas por ella. Sasha fue muy importante en la historia de Stallone. Volviendo a la actriz Anna Sophia Robb, ella tiene 32 años y muchos la recordarán como la niña malcriada en Charlie y la fábrica de chocolates. También participó en la emotiva cinta Puente a Terabithia. Estoy seguro de que nos dará una interpretación genial como la esposa de Stallone.
Sigamos con el actor Matt Dillon, quien interpreta a Frank Stallone, el padre de Sylvester. Él es un actor estadounidense de 62 años y una auténtica leyenda de Hollywood. Inicialmente no identifiqué su papel en el tráiler, pero después de investigar, entendí que el padre de Stallone fue fundamental en esta historia. Frank Stallone era un peluquero italiano de carácter rígido y exigente. Su relación con su hijo Sylvester era fría y conflictiva. Según el mismo Sylvester Stallone, su necesidad de aprobación paterna fue fundamental para la creación de Rocky. El boxeador fue diseñado como un personaje perdedor, sin una oportunidad para demostrar su talento. Frank Stallone, sin desearlo, contribuyó a ideas fundamentales de Rocky. En la película, Rocky quiere demostrar que no solo es un vago más del barrio. Estos son los sentimientos que Stallone sentía con su padre. Él quería demostrar que era valioso y al final lo consiguió. Como dato curioso, el padre de Stallone apareció en la película original de 1976. Sylvester lo invitó para que hiciera el papel del encargado de tocar la campana en su pelea contra Apollo Creed. Hablemos de Adrian, la esposa de Rocky. Ella será interpretada por la actriz Kiki Seto. Lamentablemente en el tráiler apenas aparece en una escena, pero podemos apreciar que su caracterización es genial. Aquí tengo otras fotos de la actriz junto a Anthony Hipólito. En la vida real, la actriz Talia Shire fue fundamental para el éxito de Rocky. Inicialmente la producción buscó a actrices como Susan Sarandon, pero fueron descartadas por ser demasiado atractivas. Entonces llegó Talia Shire a última hora a las audiciones y su química con Stallone fue perfecta. Ella aportó ese componente de timidez y vulnerabilidad tan valioso que necesitaba el personaje de Adrian. La actriz Kiki Seto deberá repetir ese nivel en la nueva adaptación. Ella es poco conocida por el momento, pero tengo buenas expectativas. Hablemos de Mickey Gordon, el legendario entrenador de Rocky. En el pasado fue interpretado por Burgess Meredith, pero ahora el papel caerá sobre el actor Robert Morgan. Hasta el momento no hay ninguna imagen de este personaje en los trailers, pero conseguí algunas fotos y videos detrás de cámaras para que apreciemos cómo se verá. Como pueden notar, su caracterización es genial. ¿Qué puedo decir del legendario Burgess Meredith? En la película original, él aportó un nivel actoral sin precedentes. En esa época, Meredith ya era un actor gigante consolidado. La producción no pensó que aceptaría participar con un presupuesto tan bajo. Pero no solo lo hizo, sino que Meredith se entregó por completo al papel, dándonos una de las actuaciones más poderosas del cine. Su trabajo fue tan espléndido que fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto. El nuevo actor Robert Morgan tiene unos grandes zapatos que llenar. Pasemos a Paulie, quien en el pasado fue interpretado por el actor Burt Young. Para esta nueva adaptación, su papel será para Scott Teller. Este es otro actor que no aparece en el tráiler, sin embargo encontré fotos y videos de cómo se verá. Incluso encontré un video de su audición para el papel. Como pudieron notar, se parece mucho al actor original. Pero debemos recordar que Scott Teller no solo interpretará al amigo de Rocky, sino que hará el papel del actor Burt Young. El caso de Burt Young es especial. Él fue el único actor que no tuvo que hacer casting para entrar. Sylvester Stallone escribió el guión específicamente pensando en este actor para interpretarlo. Por eso se lo ofrecieron de inmediato, y él aceptó con gusto. Burt Young convirtió a un personaje temperamental y celoso en algo mucho más profundo. Young nos demostró a un hombre roto que solo podía expresarse a través del conflicto. Este papel le valió una nominación al Oscar por mejor actor de reparto. Terminemos con estos dos personajes que salen en el tráiler. Ellos son los productores Irwin Winkler y Robert Chartoff. En la vida real, ellos fueron importantísimos para que Rocky viera la luz. En esta cinta son interpretados por los actores Paul Byrne y Toby Kebbell. Estos productores fueron quienes recibieron el guión de Stallone y de inmediato se dieron cuenta de que era una joya. Incluso aceptaron la exigencia de Stallone para protagonizar la película. El problema fue que el estudio y los inversionistas no querían una película con un actor desconocido. Al final el estudio terminó cediendo, pero puso condiciones muy agresivas. Les dio solo un presupuesto bajísimo de $1 millón. Además, por contrato, se estableció que cualquier costo extra saldría del bolsillo de los dos productores. Ellos tuvieron tanta fe en el guión de Stallone que arriesgaron su propio patrimonio personal para la película. Los productores también fueron quienes diseñaron la mayoría de ideas de bajo presupuesto para el rodaje. Podríamos hablar del tema un buen rato, pero será para otro video. Pero bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, me ayudarías muchísimo dejándome un like. Eso sería legendario.
Además recuerda suscribirte, porque subiré más videos de tus series y películas favoritas. Gracias por escucharme, mi nombre es Charlie y nos vemos en el futuro.